quiero aprovechar también, quiero aprovechar la oportunidad para que sigan orando por mi hermana. Ya está un poquito caída, le ha pegado un poco su situación pues de cáncer, y ayer estuvimos por allá y sí, se siente, se le ve en su semblante que está decaída, pues. Entonces seguir orando, y ella en su ánimo pues ella se mantiene, pero siempre se nota pues su decaimiento. Eso por ese lado. Hoy nos toca Génesis, capítulo 12, ¿sí? Este yo diría que este capítulo de Génesis 12 es el centro. No el centro de la Biblia en sí como libro, sino es el centro prácticamente de la humanidad, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Y lógicamente sabemos que es Jesucristo, pero desde aquí en adelante ya Dios hace sus promesas, ¿sí? Que todavía estamos esperando en eso, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Hasta aquí, hasta el capítulo 12, vemos que Dios, hasta el capítulo 11, pues, Dios ha tratado con la humanidad en forma general, ¿sí? Sabemos que habló con Adán, sabemos que habló con Noé, y ahorita con Abraham, ¿sí? Y podíamos meter también ahí a Enoch, aunque no trajo consecuencias en sí para la humanidad de una forma total, pero sabemos que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hasta ahí sabemos de Enoch, ¿sí? Pero con Adán, sabemos que Dios habló con Adán, pero hubo la falla, pues, hubo el pecado. Luego viene y habla con Noé, con un hombre también que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y ahorita aquí nos encontramos con Abraham, nombre de fe, ¿sí? Nombre de fe. Hasta aquí ya han pasado 4 acontecimientos importantes en la humanidad. El primero sabemos que es la creación misma, ¿sí? Dios decidió crearnos e hizo este mundo, este universo. Yo creo que es un acontecimiento único. Bueno, sí, lo es. Hacer la creación, pues, el mundo, ¿sí? Nosotros, los hombres. Luego viene la caída, que fue un acontecimiento catastrófico para el hombre, ¿sí? En el capítulo 3 hasta el capítulo 5 de Génesis, que se habla de, bueno, hasta hoy en día. Pero entonces se habla de la caída del hombre, y sabemos las consecuencias terribles que ha tenido eso. Luego Dios trató, o Dios purificó en cierta manera el mundo con el diluvio, otro acontecimiento mundial importante. Y el cuarto acontecimiento podríamos llamarlo la Torre de Babel, ¿sí? La Torre de Babel muestra que el hombre sigue sin querer obedecer a Dios, ¿sí? Pero entonces aquí aparece Abraham, ¿sí? Un hombre de fe, el padre de la fe, el padre de las grandes religiones del mundo, ¿sí? Todas las grandes religiones del mundo toman a Abraham como principio de la fe, y nosotros también lo hacemos porque de hecho somos hijos de Abraham, como vamos a leer ahora más tarde, ¿sí? Pero entonces dice el versículo 1 del capítulo 12, dice el del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho, cuando dice ahí pero, eso indica que ya había habido antes, ¿sí? Uno de repente lee el capítulo 1, que desde ahí Dios le había hablado a Abraham, pero no, Dios le había hablado antes, pero dice, pero Jehová le había ya dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, ¿sí? ¿Cuál es el mandamiento para Abraham? Irse de su tierra, de su parentela, ¿sí? Pero vemos, si nos vamos unos versículos antes del capítulo 2, en el capítulo 11, versículo 31, al final del versículo del capítulo 11 dice, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y allí murió Taré. Ahora, ¿cuál era el mandamiento para Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Pero, como dice ahí el versículo 12, pero Dios le había dicho, vete, pero se llevó a su parentela, se llevó a su papá y se llevó a su sobrino. El mandamiento era no, solo, tienes que ir solo, ¿sí? Y vemos, siguiendo los acontecimientos de Génesis, cómo Dios hace la separación, ¿sí? Ahí mismo en el versículo 32 del capítulo 11 dice,
Y fueron los días de Taré 250 años y murió Taré en Harán. Harán, podríamos decirle, era la puerta a Canaán, ¿sí? Taré no podía entrar acá. Bueno, tenía que ser así. Dios hizo la separación. No, Taré no está metido aquí en este plan. Eres tú, Abraham. Y vemos después en el capítulo 13 cómo Dios separa también a Abraham de Lot, ¿sí? Y Dios lo hace de una manera, oye, diferente, ¿sí? ¿Cómo separa Abraham, cómo separa Dios a Abraham de Lot? Les da muchas riquezas a los dos. Tantas riquezas que no podían vivir juntos. Ese era el plan de Dios. Te tienes que ir de tu tierra y de tu parentela. Entonces, vemos cómo aquí Dios, con Abraham, que es el padre de la fe, vemos cómo Dios va enderezando el camino de Abraham. Todavía Abraham lleva rastras, cosas de su vida, ¿sí? Dice en el capítulo 3, adelantándome un poquito, dice en el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, era rico, inmensamente rico, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en eso hoy en día, oye, como un hombre con tanta riqueza se va a ir de su pueblo, mejor me quedo, ya tengo todo, que voy a estar buscando otra tierra, o sea, pensándolo humanamente, ¿no? Pero entonces Abraham no estaba aferrado a esas riquezas, ¿sí? Como el rico allá de Lucas 12, 18, que dice, no, ya tengo mucha plata, voy a hacer granero más grande y me voy a quedar aquí. Eso pudo haberlo dicho Abraham, pero Abraham no. Dice el versículo 4 del capítulo 12, dice, y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de la... O sea, Abraham obedeció a Dios, aunque no lo hizo de una forma perfecta, porque se llevó a su papá y a su sobrino. El mandamiento era, deja a tu padre, deja a tu parentela, ¿sí? Pero vemos que Abraham, bueno, obedeció a Dios, pues. Podemos tomar eso como ejemplo para nosotros, ¿no? Dios nos llamó y todavía hay cosas que tenemos arrastres, todavía no queremos dejar cosas del mundo, de Ur de los Caldeos. Todavía hay cosas que llevamos a rastras y Dios tiene que separar. Y vamos a ver más adelante cómo Dios separa, ¿sí? A su pueblo del pecado, en este caso, ¿sí? O de la parentela, en este caso con Abraham, ¿sí? Entonces, hasta aquí vemos que Dios, hasta el capítulo 11 hemos visto que Dios había tratado a la humanidad en una forma total, hasta el capítulo 11, con acontecimientos importantísimos. Ya a partir del capítulo 12, Dios hace una separación, ¿sí? Bueno, desde el capítulo 9, cuando Noé se embriaga y los hijos de Noé, bueno, Can, ve la desnudez, Dios ya hace una separación, ya. Can se fue. Y Sem y Jafé, bueno, fueron benditos por Dios, pero vemos que Abraham desciende de Sem, por eso se llama semitas, ¿sí? Ya Dios está haciendo la separación. Y aquí con Abraham, igualito, ya no era toda la descendencia de Sem los que iban a ser el pueblo de Dios. Ya Dios toma a Abraham. Bueno, aquí, de aquí para adelante, Abraham, usted va a ser, y Dios le hace 3 promesas, ¿sí? Ahí a Abraham, ¿sí? Te voy a dar una tierra, vas a ser una gran nación, y va a ser bendita el mundo por ti, ¿sí? Quizás la única promesa que se ha cumplido hasta hoy con Abraham ahí es que fue bendición para nosotros. Sabemos que Jesús es descendiente de Abraham y esa es la más grande bendición que ha recibido la humanidad. Quizás la tierra prometida, los judíos la tomaron, pecaban, Dios los esparció, y todavía están luchando por allá. Hasta este tiempo todavía están luchando por esa tierra allá, ¿sí? Y una gran nación, bueno, los judíos fueron una gran nación, pero sabemos que Dios está buscando la mejor nación, ¿sí? Su iglesia. Y que la iglesia va a ser esa gran nación que va a ascender a los cielos y que ese es el plan de Dios, ¿sí? Nosotros todavía estamos como Abraham, en ese peregrinar de buscar esa tierra prometida. Y como Abraham, vuelvo y repito, tenemos todavía cosas que arrastramos de la Ur de los Caldeos, de la vida vieja, ¿sí? Abraham, aunque obedeció, siempre tuvo sus caídas, ¿sí? Sabemos hasta, vamos a ver en los capítulos siguientes de Génesis, cómo Abraham
caía, ¿sí? Pero lo importante de Abraham era que él, aunque no era perfecto, él caía, se sacudía el polvo, se levantaba y seguía. Y yo pienso que esa es la clave de nosotros, ¿sí? Ahorita como pueblo de Dios, de los cristianos, ¿sí? Caemos, nos sacudimos el polvo nuevamente y nos levantamos. En estos días hablaba con mi hermana Carolina, estaba predicando y entonces hablábamos del arrepentimiento. Y entonces, ¿qué es arrepentimiento? Le preguntaba yo, ¿no? Y ella decía lo que realmente dice la gente, no, es arrepentirme de mis pecados y no volver a pecar. Y yo le decía, esa sería la mejor definición de arrepentimiento, pero resulta que no es así. Yo me arrepiento, le pido perdón a Dios, ¿y qué pasa después? Volvemos y caemos, ¿sí? Entonces, al arrepentimiento, le explicaba yo más o menos ahí a mi hermana, es que yo peco, pero yo le doy la cara a Dios. Me vuelvo y me levanto y vuelvo y continúo. O sea, sería bueno no volver a pecar, o sea, uy, eso sería lo mejor que nos pueda pasar, ¿sí? Y bueno, yo le daba el ejemplo me perdona mi hermano Roberto, que lo metí ahí en ese paquete. Yo le daba el ejemplo de mi hermano Roberto a mi hermana, ¿no? Yo le decía, mire, mi hermano Roberto tiene, no sé, 56 años en la fe, hermano. Más o menos por ahí, bueno. Y yo le decía, bueno, ¿qué pensaría uno de un hermano que tiene 56 años en la fe y que ha predicado en medio mundo, que es un varón perfecto? Pero entonces yo le decía, pero el hermano Roberto cuando ora, pide perdón. Y entonces uno, no, ¿por qué? Porque sí, o sea, tenemos esa debilidad en nuestra insistencia. Quizás yo no pienso que mi hermano Roberto es un hombre pecador de extremos, sí, pero hay cosas que todavía nosotros hacemos en contra de Dios. Y entonces por eso digo yo que la clave de continuar pues en este peregrinar hacia la tierra prometida que Dios tiene para nosotros es: caigo, me levanto, me sacudo el polvo, me arrepiento y sigo adelante. Que de hecho eso es lo que dice allá. Vamos a leer algunos versículos aquí rápido del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 3, que es un versículo clave, ¿sí? Hechos 3:13. Esa es la fórmula, diría yo, la fórmula para nosotros poder continuar. Dice Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, eso lo utilizamos para las personas que se van a bautizar y sí, está bien, pero eso tenemos que usarlo nosotros también. Arrepentámonos, convertámonos y Dios va a borrar nuestros pecados, que es lo que se llama también en Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, yo les escribo esto para que no pequen, para que no pequen. Pero, está el pero que va a estar siempre ahí. Pero, si alguno peca, ahí tenemos al abogado, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo Dios, ¿sí? Hace una separación aquí con Abraham. Ya Dios no va a tratar con la humanidad completa. Ya Dios va a tratar con un individuo que se llamó Abraham, el padre de la fe, y a partir de él ha traído bendición al mundo. Y a partir de aquí, del capítulo 12 en adelante con Génesis, ya vamos a ver es eso, la historia de Abraham, de sus hijos, del pueblo de Israel, que bueno, ya sabemos y que vamos a seguir viéndolo de aquí para adelante, ¿sí? En, esta, en este estudio de Génesis. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa ahí en el capítulo 12? Fueron tres promesas, se dice que fueron tres promesas ahí, ¿sí? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Una tierra. Bueno, yo te voy a dar una tierra, ¿sí? Esa es la primera promesa. Luego viene la parte de la segunda parte que dice, y haré de ti una gran nación. Dios iba a ser una gran nación a partir de Abraham. Y sabemos la historia pues de los judíos y sabemos nuestra historia. Dice en Gálatas, déjeme ver si Gálatas, un momentico. En Gálatas capítulo, Gálatas. Ya.
y Gálatas capítulo 3, versículo del 26 en adelante dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni libre, o judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todavía Dios nos tiene esa promesa, la tierra prometida, el cielo, la vida eterna, ¿sí? Esa nación por la cual Abraham luchaba, como dice en Hebreos, versículo, a ver, ¿dónde está? Versículo 8, Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacobo, coherederos de la misma promesa. Ellos vivían allá en Canaán, pero Dios no le dijo, bueno, ahí está. No, todavía no la tenían. Pero entonces dice el versículo 10, ¿sí? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, todavía nosotros como descendientes de Abraham estamos esperando esa promesa. Cuando ya Dios nos llegue de aquí, de este mundo de maldad, y estemos allá en un sitio donde no va a existir el pecado, donde no va a existir la maldad, donde no va a existir la muerte, donde vamos a estar como Dios ha querido desde el principio, ¿verdad? Que estemos con Él, que hablemos cara a cara con Él, pero ya sin relación al pecado, y sabemos que eso es a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, como decía, ¿no? Abraham, aunque obedeció, no fue perfecto. Dios tuvo que seguir enderezándole su camino. Dios siempre actuó. En los versículos siguientes, del 10 al 20, no lo vamos a leer, como él miente allá a Faraón. Y entonces, ¿qué hace Dios? Oye, vas a seguir. Él tiene que actuar para que no lo mataran allá en Egipto, ¿sí? Entonces dice el versículo 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía, pero fue porque Dios intervino, porque si no, le hubiera ido mal a Abraham, ¿sí? Entonces, hermanos, lo que quiero enfatizar aquí, ¿sí? Ya se me acabó el tiempo, es que nosotros estamos en esa misma separación todavía, o sea, Dios todavía quiere separarnos del mundo, ¿sí? Y hay pasajes en el Nuevo Testamento que lo dicen, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, hace separación, ¿sí? A través de bautismo. Y quiero leer aquí para finalizar el capítulo 6 de 2 Corintios, versículo 14. Vamos a leerlo solamente para tener esa idea de que Dios sigue siendo esa separación del mundo con su gente, del mundo con la iglesia, porque sabemos que la iglesia somos los apartados para adorarlo, ¿sí? Dice el versículo 14 del capítulo 6 de 2 Corintios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿sí? Aquí viene como lo mismo que le dijo Dios a Abraham allá, apártate de tu parentela, de tu tierra, vete, no te quiero ver ahí. Dice, por lo cual, el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos. Y es el mismo mandamiento para nosotros, tenemos que salir de esa Ur de los Caldeos, ¿sí? Se dice que Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, pero había mucha idolatría. El papá de Abraham, Tare, era un idólatra, por eso Dios lo separó. Por eso Dios separó a Abraham de Lot, porque eran idólatras. Digo, no, así no. Tienes que ser tú, y tú me vas a obedecer. Entonces dice el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya,
No sé cuántos años han pasado desde Abraham, 4.000, 6.000, 10.000 años. Y todavía Dios está con lo mismo. Y tienen que separarse. No pueden seguir ahí. No podemos seguir ahí. Y el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de esa tierra prometida, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios sigue separándonos, ¿sí? Todavía quizás no estamos al 100%, diría yo, ¿no? de nuestra perfección. Y eso sabemos que va a ocurrir es cuando Dios venga, nos lleve al cielo y ahí sí Él nos va a perfeccionar completamente. Pero estamos en ese camino de buscar la tierra prometida como Abraham. Tenemos ya la bendición porque Dios envió a Jesucristo, descendiente de Abraham, descendiente de Sem, que era su plan, pero todavía estamos en esa búsqueda del camino pues a esa tierra prometida y tenemos que seguir separándonos, hermanos, del mundo, del pecado, de la vanidad, de seguir arrepintiéndonos. Esa es la manera como Dios ideó de separarnos del pecado, pedirle perdón y sabemos que por su promesa tenemos ese perdón. Entonces, hermano, eso es el mensaje de esta mañana. Hay muchas cosas que se podrían hablar de Abraham, pero ya se va a seguir hablando en los próximos capítulos, que se habla de él. Vamos a orar. Señor Padre Santo Celestial, queremos agradecerte, Señor, primeramente, porque tu plan maravilloso, Señor, de apartarnos del pecado, del mundo, Señor, sigue, Señor, tú sigues también todavía trabajando por nuestra perfección, Señor, ayúdanos a involucrarnos más directamente con esa perfección, Señor, a que realmente vencemos, ¿sí? Venzamos el pecado, Señor. Sabemos que tú has dejado el arrepentimiento y te pedimos perdón, porque si hay cosas todavía que arrastramos de la vida vieja, Señor, y todavía nos afectan, Señor, este camino, este peregrinar. Sigue pues perfeccionándonos, Señor, sigue pues enderezando nuestras sendas, Padre Santo, y ayúdanos a tener siempre en claro ese plan maravilloso que tienes de salvarnos, Señor, y poder estar contigo allá en tu reino, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, bendice a nuestros enfermos. Gracias por lo que nos has dado, Señor, en buenas noticias de nuestros hermanos, amigos, familiares que han sanado, Señor, pero te pedimos, seguimos pidiendo por esas personas todavía que siguen afectadas en su salud, Señor. Y por nosotros, pues, consérvanos esta salud, Señor, que tenemos para poder seguir, pues, en nuestro peregrinar, Señor, hacia ti. Gracias nuevamente por tus bendiciones y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me le va el tiempo uno muy rápido.